Hola Marina, Buenos días. Gracias. Muchísimas gracias por estar aquí y A por ti. compartir tu tiempo, por compartir tu experiencia, tus conocimientos y tu energía. Cuéntanos un poquito, si pudieras definir quién eres sin mencionar tu trabajo, ¿qué dirías? Sin mencionar mi trabajo. Sí. Oh, pues sin mencionar mi trabajo, diría que soy una persona con mucha curiosidad, por eso nunca paro de investigar, de intentar crear cosas nuevas, soy muy creativa y soy una persona además con mucha energía y mucha ambición en lo que a retos personales se refiere. Entonces, pues yo creo que eso es donde me ha llevado al lugar en el que estoy ahora mismo y definiría un poco las cualidades. De hecho, cuando he preguntado a mis amigos siempre me dicen, yo te definiría como trabajo. Es trabajadora, o sea, eres luchadora, eres peleona. A veces me paso, pero creo que sean un poco las cualidades principales, te diría yo. Muy bien, pues ya que nos estás contando cómo eres tú, ¿no? También cuéntanos un poquito a qué te dedicas y cómo surgió el tema de dedicarte a la psicología enfocada a la danza. Ujú. Bueno, por un lado, soy bailarina de toda la vida. A nivel profesional llevo muchísimos años trabajando dentro de la industria. También he trabajado en algunas circunstancias, en algunos trabajos concretos en la parte de acting, en musicales. Tengo formación en canto, entonces estoy un poco metida como en esta como triple, triple rama. Pero sobre todo mi dedicación ha sido plenamente a la danza hasta que empecé a estudiar psicología. Y al final una forma de relacionar esas dos pasiones era encontrar el punto donde mi trabajo a nivel psicológico pudiera servir a la parte artística, porque de hecho, aunque el Instagram se llame realmente psicología para bailarines, está enfocado a cualquier tipo de artista. Entonces recojo un poco todo lo que es la psicología aplicada a artes escénicas y visuales. Entonces, ¿cómo empezó esto? Bueno, pues empezó en 2019, viviendo yo en Barcelona. Y muchas veces pues comentábamos cosas entre amigos y demás y me decían, oye, ¿por qué no haces un Instagram de esto? Porque no hay nada, nadie habla de estas cosas, es algo como que pasa mucho, pero todos estamos de acuerdo en que ocurre, pero no hay nadie que le dé voz. Y yo decía, qué pereza, ¿no? Un Instagram de esto, ponerme yo aquí todos los días. Pero luego vino pandemia y a partir de ahí yo creo que fue cuando empecé un poco a explotarlo. Sí que me lo hice un poco antes, pero tampoco subía muchas cosas, bueno, un poco más hobby que otra cosa. Pero a raíz de la pandemia, que estábamos todos en casa, pues teníamos más tiempo, entonces empecé a darle un poco más de trabajo y de amor al tema y hasta hoy. Se nota que le pones amor. Lleva mucho trabajo, es verdad que, jolín, son muchas horas las que hay que dedicar a esto y a veces no llegas a todo, entonces hay periodos en los que también tienes que medir un poco el tiempo que tienes, ¿no? Y hay temporadas en las que puedes subir más contenido y otras menos, pero sí es verdad que bueno, está siendo una herramienta que está aportando mucho. Entonces ahí está un poco la utilidad, que es un poco la finalidad que teníamos con esto. Claro, Así, fantástico. porque tú también tienes tus sesiones en Y persona. consulta, presencial y online, doy un montón de workshops a compañías, a escuelas, trabajo ya te digo, con compañías tanto de teatro como de danza, a nivel audiovisual en la perfilación de personajes para películas, series, obras de teatro y demás, la preparación de personajes con artistas, o sea, realmente es una industria bastante amplia que la gente muchas veces no conoce, pero los psicólogos estamos muy metidos en todo esto, entonces hay mucha diversidad de trabajo dentro de la temática. Y una pregunta que quería hacerte es, porque, bueno, yo me estoy enfocando mucho a ayudar a mujeres, ¿no? Ujú. Que enfrentan pues diferentes desafíos en el mundo del baile, sobre todo. Y quería preguntarte, ¿cuáles crees que son algunos de estos desafíos, pero sobre todo en la parte psicológica, Ujú. los que sean más comunes que enfrentan los bailarines, sobre todo en temas de autoconfianza? Vale, ¿mujeres o estamos en Sí, mujeres? bueno, podemos generalizar, o sea, podemos generalizar realmente. Esto está enfocado a mujeres, pero también puede servir para todo el Los mundo. problemas que trabajan sobre la autoestima o afectan a la autoestima directamente es la parte de la comparación.
y la parte del impostor, del no ser, no ser, sino no creernos suficiente o pensar que no estamos a la altura o pensar que no somos tan buenos como decimos que somos o como dicen los demás que somos. Entonces, cuando estamos un poco en esta dinámica todo el rato de comparación, de sentir que no puedo dar lo que se pide de mí, de que no voy a cumplir las expectativas del resto, pues esto es una dinámica muy peligrosa para la parte de autoestima. Entonces hay que hacer un trabajo muy, muy pleno en la parte de construcción de esa base, como digo yo, sobre la que pisar firme. Y a partir de ahí es enfrentarse a una industria que nos lo pone muy difícil muchas veces, y sobre todo en el ámbito de las mujeres en el ámbito en el que te mueves tú, que es la parte de latinos y demás, también tenéis que lidiar con lo que es el trabajo en pareja, que esto en muchos otros ámbitos de la danza no está. Entonces, ¿cómo se lleva la figura de follower con la figura de líder? ¿Qué papel tenemos cada uno y cómo compaginamos esto? Muchas veces también hace que estemos en escalas o en momentos diferentes con esa persona, que no estemos trabajando de una forma lineal al mismo nivel, sino que haya diferencias, ¿no? De estatus y ahí ya empieza a haber problemáticas, con lo cual siempre hay una de las dos personas que se va a sentir inferior a la otra. Entonces, claro, por entrar podemos entrar aquí en 2000 cosas y luego tendremos que añadir los factores personales que afectan a la autoestima de cada uno según su historia, pero tenemos aquí para abrir, ya te digo, voy a no Eres un estar. melón. Bueno, a ver, realmente en el tema de pareja de baile, sí que es verdad que siempre hay alguien, ¿no?, que toma el liderazgo o claro, el papel de líder, ¿no? Pero luego también hay ahora el role rotation, por ejemplo, me parece que está ayudando mucho más a que se dé ese espacio a las dos personas. Sí, pero ya no te hablo solo de lo que es la parte propia de danza, sino el cómo gestionas, por ejemplo, contratos. Porque siempre hay una persona que, ¿sabes?, que se dedica a la posición de ser el relaciones públicas de los dos. Entonces, Claro, al final, si tú no haces ese trabajo de forma conjunta, como lo hablaba en su día con Sara Panero, llega un punto en el que la persona que no hace ese trabajo desaparece o pasa a ser la pareja de, pero no tienes una identidad propia. Con lo cual también es súper importante que las tareas que se repartan hagan que la pareja sea como valorada como pareja y no como una persona que es líder y la otra que es de la que tiran. ¿Me explico? sí. Entonces, que se vea como la importancia del conjunto de quito una parte y se me cae la otra. No de hay una figura que lo hace todo y la otra es la que simplemente baila y acompaña. ¿Me explico? A- y esto muchas veces hace que el propio papel se desarrolle así, con lo cual tú estás a la sombra de otra persona. Claro, pero creo que hoy hay bastante ya, o sea, papeles invertidos también, como que al final antes era siempre el hombre, ¿no? En este caso, a ver, vamos a hablar de hombre y mujer, pero puede ser líder o follower. Pero antes siempre era el líder, ¿no? El que pues tenía los contactos, hablaba con organizadores, todo esto, pero creo que hoy está cambiando y creo que hay muchas followers que están tomando ese papel también. Claro, pero te digo, al final esto tiene que ser un reparto de tareas como lo harías en una pareja dentro de una casa. ¿Cómo llevas una casa entre dos personas? ¿Cómo llevas cuentas? ¿Cómo llevas...? Claro, entonces esto tiene que ser al mismo nivel de trabajo. Si yo en mi casa con mi pareja soy la que se encarga de toda la limpieza de todos los números, que te queda a ti? Claro, Entonces tiene que haber como un reparto de papeles que sea equitativo. Es sí. decir, yo y mañana tú, entonces claro, esto implica que tú también tengas que ponerte a hablar idiomas y a trabajar en esa parte, que sepas negociar contratos, que sepas trabajar en la parte comunicativa, de habilidades sociales para dar clase. Siempre va a haber cosas que se le dan mejor a uno que a otro, pero ahí está donde el punto donde tú puedes buscar ese equilibrio. Y Ujú, creo que falta equilibrio, por eso hay gente que tiene la autoestima más baja dentro de una pareja, porque no se ha buscado repartir esas tareas o tener un equilibrio entre los dos miembros de la pareja, independientemente de quién sea follower o quién sea líder, ¿me explico? ujú, sí. Vale, y en el tema, ahora pasando al tema de autoexigencia ¿Mm? y ansiedad, ¿vale? Porque en el mundo del baile va siempre a tope. Bueno, en el mundo del baile en general, hoy en día la vida va a tope. Vamos así, ¿no? Y bueno, ¿qué herramienta le darías tú, por ejemplo,
a esas mujeres que están sufriendo de ansiedad o que son demasiado autoexigentes consigo mismas? Yo siempre aconsejo que es súper necesario tener un diario emocional, que llamamos, ¿no? Que es el levantarme por la mañana y primero atender a cómo estoy y no tanto a lo que debo hacer, sino a qué necesito yo en ese día para poder encontrar el equilibrio y trabajar de forma respetuosa conmigo misma. Entonces, si yo no sé cómo estoy y por tanto no sé el nivel de rendimiento que tengo, me voy a exigir todos los días un 100 y eso es irreal porque muy pocos días al año voy a estar realmente a un 100. Entonces, me voy a frustrar porque voy a trabajar para llegar a un 100 que no va a ocurrir y ahí es cuando yo empiezo a plantearme si realmente yo valgo, me cuestiono como profesional y como persona, me pregunto por qué no he llegado. Entonces, claro, estamos en una nube que no aterriza nunca en la Tierra, con lo cual tiene mucho más sentido levantarme y decir, ¿cuál es mi 100 de hoy? Ah, es un 80. Bueno, pues vamos a intentar llegar a ese 80, siendo conscientes de que mi tope es un 80, con lo cual estoy siendo una persona realista y trabajando en concordancia con qué puede dar mi cabeza y mi cuerpo ese día. Con lo cual, claro, nos ahorraríamos un montón de cosas. Y creo que la autoexigencia se regula cuando uno es consciente y trabaja en equipo consigo mismo y con su cuerpo, con su cabeza y no contra él. Porque siempre hago la pregunta de, si tuviera que poner una balanza, ¿cuánto exijo y cuánto doy a mi cuerpo y a mi cabeza? ¿Dónde estaría el peso y cómo estaría repartido ese porcentaje? Normalmente me dicen, uy, un 90-10 de lo que exijo, claro. Pero luego si te viniera un jefe explotador, tú dirías, es que no me deja vivir ya, pero es que tú te estás haciendo esto a ti mismo. Entonces tienes que aprender a regular eso para que la autoexigencia, que es una herramienta maravillosa si la sabes usar bien para crecer, no llegue al punto en el que ya llega a su límite y entonces te empiece a hundir, que es el efecto rebote. Entonces yo te diría eso como herramienta. Por las mañanas, escribir. ¿Cómo estoy hoy? Pues mira, me he levantado con estas emociones. Ahí siempre lo digo, es una herramienta que os suelo dar, buscar en Google la rueda de las emociones de Plutchik para poder ponerle nombre, porque muchas veces pasa esto, que ni siquiera sabemos ponerle nombre a qué nos pasa. Entonces, buscar ahí, oye, ¿qué me pasa hoy? ¿Cómo me levanto? ¿Cómo me siento hoy? Voy a apuntar, vale, entonces, ¿a qué nivel de rendimiento creo que estoy o me siento? ¿Cuánto puedo dar hoy? Yo hago ese diario y a partir de ahí ya me levanto con conciencia plena en hacia dónde voy a dirigir objetivos y cómo voy a trabajar según cómo estoy, respetando lo que necesito y lo que puede dar mi cuerpo hoy. Y con Claro, eso tiene. claro, lo de la conciencia plena es súper importante porque al final le estamos dando tiempo a todas las demás cosas de nuestro día a día, pero no a lo más importante que es lo nuestro, ¿no? Lo interior. Cuando tú trabajas con tu cuerpo, cuando es tu herramienta de trabajo, ¿cómo no vas a respetarla si quieres que te dure? Es que tiene que ser lo primordial, darle espacio a eso. Entonces, todo esto que se lleva mucho ahora a decir la práctica del mindfulness, esto es mindfulness, estar presente y estar conmigo. Decir, vale, ¿qué pasa aquí dentro? ¿Cómo estoy yo? Y estoy presente en, mientras trabajo, no estoy con la cabeza afuera, sino que estoy conmigo. Estoy aquí, sabiendo y siendo consciente de qué hago, qué me pasa en todo momento, qué surge aquí dentro. Si me está mandando señales el cerebro de, oye, a tope, o tienes que parar, o esto así, ¿no? Eso es mindfulness. Entonces, tienes que estar donde tienes que estar, en el presente, a lo que estás hoy. No a, estoy trabajando, pero estoy pensando ya en qué voy a hacer mañana, qué me va a pasar la semana que viene, porque es que vivimos mucho en el futuro y esto también nos desestabiliza muchísimo porque el exceso de futuro al final es ansiedad, no deja de ser una ansiedad anticipatoria. Con lo cual, toda esa energía que invertimos en pensar en mañana o en la semana que viene o en todo lo que tengo que hacer a medio y a largo plazo nos quita tiempo y energía que podemos invertir en hoy con todo lo que sí podemos hacer y con todo lo que sí podemos dar. Y eso se nos va pasando, con lo cual al final no resolvemos lo que sí podríamos hacer hoy por estar pensando en mañana cuando lo de mañana no puedo controlar. Y este es el bucle de la ansiedad en el que entramos normalmente. Y también, bueno, que creo que muchas veces nos enfocamos demasiado en las técnicas, en el trabajo, en todo lo físico, ¿no? O sea, Sí. yo pues hago deporte, bailo, tal, pero luego lo que es la parte mental, no le damos ese espacio o Claro, ese... pero fíjate que generalmente como la cabeza no duele y el cuerpo sí, no atendemos las señales y precisamente por eso el cuerpo somatiza muchas veces, porque nos da el aviso en forma de dolor físico para que tú atiendas que hay algo que no está bien en la cabeza.
Entonces, claro, claro, es importantísimo. Al final tú piensas que todo lo que regula, incluido el cerebro, es el sistema nervioso. Con lo cual, si tú no tienes el sistema nervioso en calma y trabajas para que esté lineal, como el sistema nervioso esté en picos, tú no vas a estar regulada. Con lo cual, tienes que hacer un trabajo importantísimo de escucha, porque si no, todo lo que no funciona a nivel mental te va a llevar a no funcionar a nivel físico. Ujú. Es así. Sí, y bueno, luego también tenemos el tema de compararse, que ya lo hemos tocado un poquito antes, ¿no? Pero de estar continuamente comparándose con los demás en el tema del baile es complicado y en las redes sociales sobre todo, No, claro, ahí qué puedes tú decirnos, qué estrategia podrías proporcionar para las bailarinas que necesitan eso, para aumentar su confianza y dejar de compararse tanto y tener más cuidado con el tema de las redes, ¿no? lo primero que tenemos que tener en cuenta de las redes es que cada persona enseña lo que quiere que tú veas, pero eso no es la realidad del día a día de la persona. Es decir, aunque tú veas una persona monísima, feliz, haciendo mil cosas, va a subir las mil cosas que hace, que a lo mejor son cuatro, pero como sube muchas te parecen mil, pero luego entre trabajo y trabajo a lo mejor hay 3 semanas. ¿Me explico? Entonces realmente no sabemos qué problemas tiene esa persona, con qué lidia cada día, pero como la vemos espléndida en redes, pues ya nosotras queremos ser esa persona y muchas veces como estamos intentando adoptar una realidad que no ocurre. Entonces, claro, aquí es una cuestión de decir, Instagram es un escaparate de trabajo. Y Mm, está muy bien desarrollar muchas veces envidia porque es una emoción muy funcional de la que hablo siempre, le tenemos mucho asco a la envidia y la envidia es una emoción maravillosa porque te hace plantear objetivos de dónde quieres llegar tú cuando ves en los demás algo que te gusta. Es que sin ella no trabajarías o no desarrollarías motivación al cambio. Entonces es importantísimo que esté. Pero es cómo lidiamos con ella. Si tú lidias bien con la envidia, dices, yo quiero eso. Y me voy a poner a trabajar de forma funcional con todo lo que haya a mi alrededor que me pueda ayudar a conseguir eso. Pero si lo hacemos de una forma totalmente descontrolada, forzándonos y llevando a esa envidia al extremo de enfadarnos de nosotros mismos o de hacer una mala gestión, entonces no vamos a llegar ahí nunca, no vamos a ir hacia abajo. ¿Me explico? Con lo cual es importantísimo que la comparación te sirva primero para ver también qué tienes tú que no tiene esa persona. Porque muchas veces nos comparamos siempre, o sea, normalmente tú vas a un casting y te comparas al revés. Uy, mira esa qué guapa, uy, mira esa qué alta, uy, esa qué flexi tiene. Bueno, ya, pero a ti te han citado, ¿qué tienes tú que no tenga el resto? Y esto se nos olvida muchas veces. Entonces, ya que nos ponemos a comparar, vamos a hacerlo también de las dos formas, ¿no? Quiero decir, tú tendrás cualidades que probablemente no tenga el resto. Por eso estás ahí. Pero aparte de eso, vale, utiliza a los demás para ver qué te gusta de ellos y poder trabajar en ti para desarrollar eso que no tienes, pero que te sirvan de inspiración y no de competencia. Que la competitividad entre mujeres, ya he hecho vídeos sobre esto, es algo que nos inculcan socialmente desde pequeñas, pero realmente cuando lo hacemos en equipo es que avanzamos el doble. Con claro, lo cual hay que utilizarla bien. Quiero decir, todo en psicología existe porque tiene una función, pero tenemos que saber cómo utilizar esa función. sí. Y al final también cuando tú te comparas tanto, si, o sea, tú no sabes el trabajo que hay detrás de esa persona. Para haber tenido esa flexi, pues ha tenido que a lo mejor entrenar 4 o 5 horas al día, Sí, o algo a lo mejor también hay mucha gente que parte de una genética que los demás no así. tenemos. Y dices, vale, pues a lo mejor yo no llego a ese nivel de flexi porque no tengo tampoco las posibilidades que tiene esa persona ya de serie, ¿vale? Pero que sí puedo explotar yo, teniendo una flexi buena, que a lo mejor no llega a ese extremo, pero ¿con qué puedo compaginar yo esta flexibilidad? ¿Qué me define? Como me has dicho tú al principio, ¿qué te define? Si yo te preguntara qué te define como bailarina, tienes que tener esos puntos fuertes que hablen de ti. Claro que al final todos tenemos algo único, todos tenemos nuestro talento. No Claro, porque tú tengas un talento, quiere decir que el mío no sea válido. pero fíjate que relacionándolo todo, lo que estábamos hablando, creo que una de las bases, bueno, la base para poder regular todo lo que hemos hablado en autoestima, en comparaciones en autoexigencia, al final es trabajar en la propia identidad, en nuestra identidad como artistas.
porque hay muchísima gente que se parece ahora mismo entre sí bailando, sobre todo en las nuevas generaciones, ¿no? Hay como una moda y nos vamos como a eso de cabeza. Es como, no, yo recuerdo en mi generación que yo puedo ver la silueta de alguien e identificar perfectamente quién es bailando, por esa identidad que íbamos desarrollando. Entonces me falta mucho trabajo en la parte del artista que va entrando en esta dinámica ya, como en la industria nueva, que hagan de verdad ese parón y hagan esa búsqueda dentro de sí mismos para poder definirse como artistas. ¿Qué tienes tú que no tiene el resto, lo que hablamos? Pero es una parte de identidad plenamente. Claro, para ser auténtico, ¿no? Claro, pero para saber primero qué tienes y cómo lo vas a utilizar, porque si partimos de la base de que no sé cuáles son mis herramientas, ¿cómo voy a trabajar con ellas? No se puede. Claro. Mucha gente lo que quiere es parecerse a otra persona también. Sí, pero Parece. está muy bien, quiero decir, todos hemos tenido referentes, hemos tenido personas que nos inspiren, hemos tenido personas de referencia siempre, ahí en la línea. Pero a pesar de yo poder inspirarme en, hago un trabajo de autoinvestigación, porque yo no soy esa persona, por eso te digo, igual mis herramientas son otras y puedo a partir de esa inspiración desarrollar mi propio yo. Ujú. Pero eso requiere un trabajo de autoinvestigación, de pasar muchas horas contigo, de entender qué tienes, de cómo lo utilizas, qué te cuesta más, qué te es más orgánico, descubrirte. Es que básicamente siempre digo que madurar es conocerse a uno mismo y en la parte madurativa del artista también entra este proceso, no solo en la parte personal. Claro. Y luego para profundizar ya un poquito más en el tema de frustración, porque todo esto te frustra, ¿no? De lo que estábamos hablando te crea una frustración. Si tú te comparas con otras personas, si tú estás todo el rato, pues estás con esa ansiedad o con ese FOMO, ¿no? De que todo el rato no me quiero perder nada. Em, Mira, hoy iba a grabar un vídeo de FOMO, además justo. Mira, fíjate, pues sí, en ese tema, ¿cómo podrían las bailarinas establecer metas alcanzables para, para tener ese proceso, ¿no? De sentirse, pues A de ver, no es que tener lo mucho... primero que tenemos que hacer es aprender a decir no, porque lo queremos abarcar todo por miedo al momento en el que no haya cosas, pero es que tienes que ser consciente de que no puedes abarcarlo todo, para empezar. Pero aparte, creo que lo ideal siempre cuando trabajo en consulta es establecerse ejercicios, ¿no? De, vale, vamos a hacer ejercicios para plantear objetivos. Y entonces yo me hago una tabla de ejercicios o sea, de objetivos, perdón, a corto, a medio y a largo plazo y los estructuro de una manera realista. Es decir, yo lo que no puedo hacer es plantearme a corto plazo un objetivo que va a medio o a largo, porque entonces me voy a frustrar por no conseguirlo, con lo cual tengo que ser realista en, ¿realmente yo podría alcanzar esto en una cuestión de 6 meses, que es a corto plazo? Ah, bueno, es que a lo mejor necesito 2 años para conseguir esta meta. Y no todo tiene que ser ya, que esto también me pasa mucho en las nuevas generaciones, la prisa, la falta de paciencia. Yo siempre, además, lo cuento como anécdota, que nos reímos, pero los que tenemos de 30 para arriba, nos hemos criado en la era de la paciencia. ¿Cuánto tardaba en encenderse un ordenador de mesa de los de toda la vida? Que tenía como el interruptor abajo, debajo de la mesa, que tenía la pantalla por un lado y luego el armatoste por el otro y le dabas y 2 horas esperando a que se encendiera aquello. ¿Querías ver una película? Pues o te ibas al videoclub, llegabas, la había alquilado otra persona y te tenías que esperar a que la devolvieras, o te la descargabas en el Ares y cuando te llegaba 15 días después era un virus y tenías que volver a empezar. Entonces, claro, nos hemos criado en la era de la paciencia y yo recuerdo este amor por el proceso, de ir todos los días a clase y un poquito más. Lo que no me salía la semana pasada, "Uy, esta me ha salido, pero esta ahora no me sale. Entonces, esta semana tengo que trabajar". Yo disfrutaba de eso y ahora lo que veo es que todo el mundo trabaja al resultado, no al proceso. Y este es el problema, que lo quiero todo para ayer. Entonces, todos los objetivos que probablemente van en medio y largo plazo los pongo a corto y entonces me frustro porque no los alcanzo. Claro, pero es que esos objetivos llevan un tiempo mucho más largo de que tú te estás planteando. Por eso te entra esa ansiedad. Con lo cual lo que hay que hacer es ubicarnos de forma realista y trabajar, como digo yo siempre, como plantando esas semillas con la paciencia de que hay que regarlas, irá creciendo y algún día las vas a recoger, pero no mañana. Uy, no te oigo otra vez. ¿Qué ha pasado?
Perdona, yo te puedo decir que la verdad que esta herramienta me la diste tú porque, bueno, tú me has Sí, tratado, ¿no? Y me han ayudado muchísimo, pero muchísimo. Por eso estoy haciendo este podcast, por eso precisamente, porque he sabido ponerme objetivos, ¿no? Y objetivos y metas alcanzables y en poquito tiempo. sí, Entonces, pero esto nos pasa mucho además, mejor que nadie porque lo has hecho, de que de repente tú te pones a hacer esto y dices, ostras, claro, es que esto yo me lo había planteado en un tiempo que no tocaba, o me había puesto aquí cosas que no era el momento de hacer, o me había cargado con responsabilidades que no, que se van dentro de un tiempo. Entonces, como que hasta que no lo haces, realmente no te ubicas en, ¿le estoy dando la realidad a esto que realmente tiene? ¿O estoy aquí montando un circo por otro lado? ¿Sabes? total, sí, sí. Y bueno, ya tengo una de las últimas preguntas, ¿vale? Que es, si pudieras darle un solo consejo Sí, a las chicas que están empezando en el sí. camino y en el camino este de la bachata, ¿no? En Sí. relación a mentalidad y autoestima, ¿cuál sería? Confía en ti. Es que si tú no lo haces, no lo va a hacer nadie. Entonces, creer en el proceso de uno mismo te lleva a trabajar con cariño, que es lo más importante, y con paciencia. Pero si tú no crees en lo que haces, no vas a poder vendérselo a los demás. Entonces, hay que hacer un trabajo muy grande del confiar en que todo el trabajo que uno va haciendo en algún momento da sus frutos y aunque sea un trabajo duro y tarde en llegar, siempre llega. Si uno, si, quiero decir, te tienes que saber buscar el huequito. Sí, evidentemente, si no haces nada y no trabajas, quedándote así no va a llegar nunca. Pero si tú confías en tus posibilidades y trabajas de cara a esos objetivos, van a llegar. Con lo Ujú. cual, mm, constancia y confianza, porque sin autoconfianza no vamos a ningún sitio. Sí, confianza y fe, ¿no? Un poquito de... Sí, al final siempre tenemos que vivir un poquito de los sueños que tenemos, pero esos sueños no van a cumplir si no trabajamos. Es decir, de hecho hay una frase que me gusta muchísimo, que siempre utilizo un montón, que dice, el artista no es nada sin el don, pero el don no es nada sin trabajo. Y creo que es la clave un poco de lo que define esta industria. Al final, yo puedo ser una persona maravillosa, con unas cualidades bestiales que ha nacido con ese duende, pero si no lo exploto y no confío en eso que tengo, no voy a llegar a ningún sitio. Claro. Pues bueno, muchísimas gracias por tu experiencia, por todo lo que has compartido. Ahora Sí. compártenos un poquito dónde puede la gente encontrarte en tus redes sociales. Bueno, Tienes... tengo el Instagram de Psicología para Bailarines, que es @psicología para bailarines, facilísimo. Que ahí además tengo el WhatsApp que me podéis contactar también, y si no también por la página web o por el mail, que la página web es Marina Richard Psicología y .com, se me olvida el .com. Y si no por mail en marinaricharpsicología@hotmail.com también podéis contactar conmigo. Ya os digo, no solo para consultas, sino conferencias, workshop, perfilación de personajes. Es que realmente esta industria es muy amplia para trabajar en eso. Así que yo encantada de poder ayudar y guiar a todas las personas que lo necesiten. Así que para eso estamos. Perfecto, pues muchísimas gracias. A mí me has ayudado mucho, así que recomiendo totalmente tus servicios a todas las chicas, a todos los chicos, a todo el mundo, eh, porque la verdad que tener una guía, ¿no? Alguien que te aporte estas herramientas también, porque a veces hacemos cosas y necesitamos a alguien que nos guíe un poquito. Así Totalmente. que nada, muchísimas gracias otra vez y bueno, un placer. Pero, guapa, un besazo enorme a todos y todas.